Hola, ¿qué tal, Femlovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Es la número 260 de este 8 de julio del 2026. Yo soy Aide Serrano y estoy muy contenta de estar aquí contigo a través de la señal de Maya FM en el 103.5 que estamos estrenando este programa desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos ven a través de la señal de CIPSE TV y del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Aide Serrano, también a mis redes sociales. Me encuentras en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Me va a encantar leerte, conocer tus comentarios. También saludo a quienes nos están escuchando en la radio todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1. Los sábados a las 10 de la mañana por Caribe FM en el 101.9. Sábados igualmente 10 de la mañana en Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM. Y los domingos a las 11 de la mañana en la capital de Quintana Roo, en Chetumal, en el AM 860 y en FM en el 100.9. Como sabes, aquí te traigo contenido que a veces es un poco incómodo, pero lo suficiente para hacernos cuestionar, reflexionar y mirar la realidad con sentido crítico. Aquí te hablo de feminismo, machismo, perspectiva de género, roles, estereotipos y también de los temas que están marcando la agenda pública, buscando dar contexto y claridad y herramientas, sobre todo, que nos permitan entender mejor lo que vivimos. Bueno, pues en esta ocasión, en este programa, conversé con la doctora Yara Faride Briceño Chablé, experta en derechos humanos, en particular sobre el interés superior de la niñez. Y hablamos sobre la situación de las niñas y los niños en entornos de violencia familiar y de pareja, como lo son las principales ciudades turísticas de Quintana Roo. También hoy tenemos la colaboración de la mujer medicina Fabiola Sumano, con su círculo de sabiduría femenina y mucho más. Estos feminismos en corto, sin tanto rollo, comenzamos. Mito versus realidad, capítulo El lenguaje incluyente es una exageración. Y bueno, cada vez que alguien propone decir las y los ciudadanos, usar un término neutral como el personal o evitar el clásico los mexicanos, como si ahí cupiéramos todas las personas, aparece alguien comentando, ya no se puede decir nada. La verdad es que el lenguaje no es inocente y aquí te voy a decir por qué. Primero, la ONU subraya, el lenguaje inclusivo es una estrategia para evitar sesgos y visibilizar a las mujeres en todos los instrumentos de comunicación. Bueno, las guías de la propia ONU recomiendan opciones simples, por ejemplo, evitar el masculino genérico cuando produce ambigüedad, preferir colectivos como la ciudadanía en lugar de decir los ciudadanos, o reformular oraciones para no borrar a las mujeres. Y porque sí, el lenguaje puede ser sexista y conviene modificarlo para no perpetuar estereotipos. Hay investigaciones psicolingüísticas y sociales también donde hay evidencia consistente de que el masculino genérico activa imágenes mentales masculinas, con más frecuencia, por supuesto, que las femeninas. Y en otras palabras, cuando decimos los ingenieros, el cerebro suele imaginar hombres. Un estudio reciente sobre el lenguaje inclusivo y representación cognitiva encontró que el uso de formas de lenguaje neutral e inclusivo incrementó la representación de mujeres en ocupaciones estereotípicamente masculinas. Otro estudio de Stepstone con datos, por ejemplo, de anuncios de empleo, observó correlaciones entre ciertas formas del lenguaje sensible al género en títulos de vacantes y una mayor proporción de vistas por usuarias mujeres con efectos que varían de acuerdo a cómo se presenta el anuncio. Es decir, cómo nombras una vacante puede influir en quién se sienta invitada para postularse. Y es que el lenguaje incluyente no es un capricho, es una herramienta para mover el sesgo que ya existe. Y aquí entra otro argumento clásico.
Ay, la RAE española dice que el masculino es inclusivo y considera a todas las personas. La verdad es que la RAE, hay un informe donde se refiere a este tema en la Constitución Política Española y sostiene que expresiones como los españoles pueden tener valor inclusivo. Sí, pero hay que entender que también la RAE tiene una postura lingüística conservadora que prioriza la economía del lenguaje y también la tradición. Pero ojo, que una institución normativa defienda el masculino genérico en un texto jurídico no elimina el hecho de que el masculino en la vida cotidiana muchas veces no se interpreta como neutro. El punto no es ganarle a la gramática en una pelea de ego, el punto es más sencillo y más político. Si tu audiencia no se siente nombrada, tu mensaje pierde representatividad. Y aquí la discusión, por supuesto, es feminista, porque no estamos peleando por una letra, estamos discutiendo quiénes verdaderamente cuentan. Ya lo dijo Simone de Beauvoir, seguramente ya escuchaste esta frase, que no se nace mujer, sino se llega a hacerlo. Y esta frase explica por qué el lenguaje importa, porque también lo que nombramos y cómo lo nombramos participa en ese llegar a ser. Por su parte, Audre Lorde lo remató con precisión quirúrgica. Ella dijo: las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo. Porque el lenguaje no tumba solo al patriarcado, pero tampoco ignorarlo lo debilita. Y Bell Hooks insistió en algo que hoy conviene recordar: el lenguaje es también un lugar de lucha. Estas tres ideas tienen una misma dirección. Lo simbólico no es un adorno, es un campo de disputa. Bueno, el lenguaje incluyente no es la revolución, pero sí es una palanca. Y en un país donde la desigualdad tiene sexo, donde la violencia también, y donde a las mujeres se nos exige probar hasta el derecho a existir en el espacio público, pues nombrar importa. Importa para la escuela, para el trabajo, para la justicia, para la política. Importa porque lo que no se nombra se vuelve más fácil de ignorar. Así que no se trata de una exageración, esto es una mentira. El lenguaje inclusivo no es una exageración, se trata de tener coherencia. Si decimos que queremos igualdad, que queremos democracia, que queremos derechos, lo mínimo es preguntarnos si nuestro lenguaje representa o borra, porque a veces el primer acto de justicia es muy simple y muy incómodo, como esto: decir que existimos. ¿Y tú qué opinas? ¿Usas ya un lenguaje inclusivo o sigues refiriéndote a todas las personas en masculino? Deja aquí tus comentarios. Hoy, como nunca antes, podemos ser parte de una conversación global entre mujeres. Nosotras siempre hemos compartido nuestras experiencias con otras mujeres. Estos diálogos han ocurrido en la intimidad y también en las cercanías pues de nuestra casa, en nuestras comunidades, con nuestras amistades, pero hasta hoy que estos diálogos pueden ser públicos y pueden ocurrir con cualquiera en la distancia. Y en semanas recientes estas charlas en redes sociales nos cuentan el tren o la tendencia y aún así me quedé. Se trata de una compilación de experiencias machistas que han sufrido las mujeres por parte de sus parejas hombres. Experiencias en las que nos podemos ver reconocidas, reflejadas todas una y otra vez. En videos cortos, mujeres de todas las edades relatan sexo, acosos, traiciones, engaños, infidelidades y todo tipo de machistas por parte de sus parejas sexoafectivas, que son, sí, todos hombres. Y al final de cada anécdota agregan esta frase de "y aún así me quedé". Parecen graciosas. Es más, muchas de ellas se ríen. Y aunque podría tratarse también de una catarsis colectiva en la que sus protagonistas comparten historias, pues en realidad es una realidad terrible.
Algunas de ellas advierten que solo contarán algunos episodios, los más graves, porque en tan poco tiempo de duración del video no les alcanzaría el tiempo. A cada suceso le sigue otro que supera al anterior. Cuando no imaginas que pudiera existir algo más terrible, pues sí, el anterior se queda corto con lo que nos cuentan a continuación. Hay varias reflexiones que podemos aventurar y una de ellas es la romantización del sufrimiento. Esta idea que se asocia al supuesto amor que todo lo soporta, al amor que entre más padece, más sólido es y verdadero. Y esto pues en realidad es una mentira que invisibiliza a los abusadores y sus dinámicas de manipulación emocional. Además de la otra falsedad asociada al amor romántico que promete que ese hombre cambiará entre más se le toleren sus atropellos, porque el amor todo lo puede y lo perdona. Las mismas protagonistas de esta tendencia confirman pues que esto en realidad nunca ocurrió, porque justamente el acto de quedarse fue un autosacrificio que les costó su salud mental, emocional y en muchísimos casos su bienestar económico. La valentía de estas mujeres permite mostrar que a pesar de que se quedaron varias veces, al final decidieron irse y ver en otras mujeres la posibilidad de salir de estas relaciones de abuso machista, pues es fundamental para quienes creen que están en un callejón sin salida. Esta tendencia también nos permite ver cómo la cultura patriarcal se mantiene aún en las generaciones más jóvenes, contrario a lo que se piensa que ahora las cosas están cambiando, que ya no son como antes. También se puede ver cómo numerosas mujeres transformaron y aún así me quedé en decidí irme. Esta es su resistencia a la patriarcal y decir no más a estas formas de amor. Es esencial profundizar en el fenómeno que atestiguamos para reflexionar sobre nuevas formas de relacionarnos, que estén basadas sobre todo en el respeto mutuo y que podamos decir desde el principio y no me quedé. ¿Qué opinas tú? Me interesan mucho tus comentarios. ¿Sabías que el campeón mundial de ajedrez hizo trampa porque estaba perdiendo ante un adolescente? En ese momento le llamaron la trampa del siglo. El campeón mundial de ajedrez prefirió timar que perder ante un adolescente de 17 años. La infracción marcada en el reglamento definiría no solo la partida en su contra, sino su caída como el dios del ajedrez. Recuerdo claramente la noticia de esa partida en 1994. Como una secuencia fotográfica en el periódico, mostró a Garry Kasparov moviendo su caballo. Lo colocó en la siguiente casilla, lo soltó y lo regresó a la inicial ante el asombro de Judith Polgar, quien levantó la mirada del tablero hacia Kasparov y luego a donde estaba su padre y entrenador. Tras una pausa en que se le vio reflexionar algo rápidamente, Polgar decidió seguir con la partida. La historia de la gran maestra Judith Polgar y de ese juego en el Super Torneo de Linares en España está ahora en Netflix en el documental Queen of Chess, Reina del Ajedrez, dirigido por Rory Kennedy, un filme en el que se retrata también el experimento educativo de Clara y Laszlo, madre y padre de Susan, Sofía y Judith Polgar, para crear genias del ajedrez. Reina del Ajedrez es también la historia de millones de mujeres en un mundo dominado por los hombres, donde quienes se atreven a desafiar los estereotipos de género se enfrentarán a todo un sistema que incluso pasará por alto una trampa para no contradecirse. Las figuras más relevantes del ajedrez y de la historia en ese entonces también ahora se referían de manera insultante a las mujeres, como Bobby Fischer, quien declaró que las mujeres no deberían jugar y que no son tan inteligentes para hacerlo, así como las frases machistas del propio Garry Kasparov hacia Judith Polgar. Kasparov la llamó títere de circo y sobre las ajedrecistas dijo que deberían dedicarse a tener hijos. A sus 17 años, Judith Polgar enfrentó al entonces imbatible y 13 veces campeón mundial de ajedrez, pero ya había vencido antes a numerosos hombres en los tableros. Desde niña había conocido el patriarcado y no era para ella desconocido un mundo machista donde a las mujeres, especialmente a las niñas, se les consideraba intrusas en el deporte ciencia. Esta película es una estupenda oportunidad para conocer de primera mano qué pasó por la mente de Polgar en aquella partida y también a lo largo de su vida,
Sin duda también es un relato que merecía ser contado, como lo ameritan otras historias de mujeres que se han sobrepuesto al patriarcado. La documentalista Kennedy declaró: el mundo se siente bastante oscuro en este momento y creo que hay algo importante en contar una historia real que sea inspiradora, esperanzadora y en última instancia edificante. Mi esperanza es que Queen of Chess conecte con personas que puedan estar luchando en sus propias vidas y les recuerde que el cambio y la grandeza pueden surgir de los lugares más inesperados. Reina del ajedrez le hace algo de justicia a Judith Polgar por aquella partida en Linares, pero no la suficiente. A Garry Kasparov no se le investigó ni se le sancionó por esa infracción al reglamento. Y hasta la fecha sigue impune. ¿Tú qué piensas? ¿Y por qué hay foros, páginas, grupos de WhatsApp, de otras mensajerías, Telegram dedicados a compartir contenido machista, donde los incels se sienten identificados? Bueno, pues porque en el sistema patriarcal en que vivimos desde temprana edad, los hombres jóvenes aprenden que su acceso a los cuerpos de las mujeres es un derecho que tienen garantizado solo por nacer con genitales masculinos. Solo por existir consideran que merecen la atención y el deseo femenino y no piensan que es algo que deben buscar, persuadir, atraer, entusiasmar o enamorar. El aparente rechazo que sienten los adolescentes se cimenta en su negación a socializar con las jóvenes empleando algún tipo de esfuerzo. Muy distinto es el caso de la experiencia de ser mujer en la sociedad machista, que nos exige agradar prácticamente desde que nacemos solo por tener genitales femeninos. Las mujeres estamos condicionadas a ser deseable, se nos exige arreglarnos, entre comillas, ¿verdad?, para agradar a los hombres y conquistar su atención. Ya estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la doctora Yara Faride Briceño Chablé. ¿Cómo estás, doctora? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y muchísimas gracias por permitirme estar en tu programa. Encantada de tenerte aquí, doctora. Y bueno, como ustedes saben, uno de los objetivos principales de este programa de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, pues es visibilizar el trabajo de mujeres destacadísimas, no solamente de Quintana Roo, sino también de México y del mundo. Hemos tenido mujeres de todos los ámbitos y de muchas partes del país y también del extranjero. Y la doctora Yara Faride Briceño Chablé, pues es una destacada abogada, académica y especialista en el diseño de políticas públicas, con una sólida trayectoria de más de 15 años en el ámbito jurídico y social de Quintana Roo. Ella cuenta con un doctorado en Derecho, un doctorado en Anticorrupción y Sistemas de Justicia, así como una especialidad en el interés superior de la niñez y la adolescencia. La doctora Faride Briceño también, a lo largo de su carrera, ha combinado el rigor académico como docente universitaria con la gestión pública municipal y estatal. Se ha desempeñado como secretaria de Planeación y Evaluación del Ayuntamiento de Solidaridad, hoy Playa del Carmen. Voy a seguirles contando qué más ha hecho la doctora. ¿Cómo te digo, doctora Yara? ¿Yara o Faride? Yara, Faride, como tú gustes. Sabes que tenemos mucho tiempo de conocernos. Muy bien, y la verdad es que ha sido un gusto compartir contigo espacios. Hoy compartimos este espacio en la universidad, ambas somos docentes allí. Después de varios años podemos saludarnos prácticamente todos los días. Y qué bueno que estás aquí por primera vez en este programa, en mi programa, porque pues eres una figura destacada con la que podemos aprender muchísimo. Y bueno, hablando del interés superior de la niñez, Playa del Carmen, bueno, así como Cancún y otros sitios de nuestro estado, tiene una situación muy particular con las niñas y los niños. Es decir, las mamás trabajan jornadas larguísimas. Y las mamás, que somos las mujeres a quienes se nos ha asignado las tareas de cuidado solamente por el hecho de ser mujeres, pues no podemos hacerlo como lo pudieran hacer otras mamás en otros estados de la República. En este sentido,
Doctora, ¿cómo se puede garantizar el interés superior de la niñez cuando el propio sistema económico, político, por supuesto, orilla a las madres a dejar a sus hijos e hijas en casa, muchas veces solas o solos, o también lo que le llamamos redes de cuidado, pero informales, es decir, a veces es la vecina, a veces es el padrastro, lo cual también hay datos horrorosos de los abusos de padrastros, pero ¿qué opinas de esto y cómo se puede garantizar cuando tenemos prácticamente todo en contra? Sí, como tú lo mencionaste, Aide, desafortunadamente se viven actualmente condiciones en las que las mujeres que tenemos tiempo completo, porque la gran mayoría en el caso de Playa del Carmen, pues trabajan en el sistema hotelero, en el sistema restaurantero, en donde prácticamente son 10, 12 horas de trabajo. Estas mismas condiciones nos empuja a que nuestras niñas, niños estén prácticamente mucho tiempo solos o bajo el cuidado o responsabilidad de alguna familia, llámese de la abuelita, del tío, del hijo a veces mayor, o en otras condiciones del padrastro, como tú bien lo dices. Yo creo que aquí debe de ser un trabajo en equipo. Sabes que todo el trabajo debe de ser bajo los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, y muchas de ellas corresponde a tener un presupuesto que se puede determinar para estancias infantiles y poderles dar este resguardo momentáneo a nuestras niñas y niños de aquí en nuestro municipio. Pues sí, es un asunto de dinero, pero que hoy por hoy no se está destinando para esto. Y hablemos, por ejemplo, de guarderías, estancias infantiles suficientes, porque ya se van a decir, aquí hay una guardería cercana. Y sí, claro que hay algunas, por supuesto, pero no son suficientes, y menos con los horarios escolares que tenemos en Quintana Roo, que a mí me escandalizan. ¿Cómo es posible que las niñas y los niños en la primaria estén saliendo a las 11:30 de la mañana? Recuerda que hace un poquito de tiempo atrás habían marcado mucho el tiempo extendido en las escuelas para poder evitar este tipo de situaciones con las niñas y los niños que salían a las 11. Sé que las escuelas privadas, Aide, las siguen utilizando, lo siguen teniendo por el mismo sistema, para el efecto de cumplir con esta responsabilidad y compromiso mutuo, porque si bien alguien me dijo una vez, no, pero es responsabilidad tuya tener a tus hijas y a tus hijos bien cuidados. Sí, pero pues si trabajo todo el día y la persona que me lo cuida no se lo puedo dejar todo el día, porque en esta situación, pues ya esta gente a veces te cobra en exceso. Entonces, sé también que años anteriores habían estancias infantiles en las que el tiempo era alargado también y te daba la oportunidad. Tristemente se ha ido recortando todas estas situaciones, Aide, y nos ha aumentado en temas de afectación, porque también ha incrementado la violencia familiar por esta situación. Tristemente también eso te lo confieso para decirlo. Bueno, está en las estadísticas, doctora, desafortunadamente hoy Quintana Roo ocupa el primer lugar en llamadas de auxilio al 911 por denuncias de violencia de pareja. Es en este contexto donde las niñas y los niños están creciendo. Y además están pasando muchas horas en la soledad en sus casas y están pasando muchas horas en estos ambientes de violencia de pareja, llámese psicológica, física, patrimonial, económica y demás. Ahora, es cierto que hay soluciones para las niñas y los niños para quienes lo pueden pagar, pero siempre es así, o sea, el sistema les da esas posibilidades para quienes tienen dinero, pero la mayoría no, porque pensemos en una camarista que gana un sueldo mínimo que apenas alcanza para la canasta básica, pues para comer. Entonces, y sabes que también, Aide, se ha marcado mucho en el municipio de Playa del Carmen, porque de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, somos el primer lugar en llamadas, pero somos el tercer lugar en violencia familiar y de género.
Nuestro municipio Solidaridad de Playa del Carmen, si no me equivoco, estamos en el segundo lugar. Primero está Benito Juárez, luego está Playa del Carmen y luego está Otompe Blanco. Entonces, en el municipio de Playa del Carmen también se ha incrementado los casos de los niños de llave. Estos niñitos que les dan su llave, tú terminas la escuela, vas por tu hermanito, entras a la casa, ya tienen preparada la comida, de una u otra forma los hacemos responsables a temprana edad de las condiciones o de las responsabilidades de casa, cuando aún así son pequeñitos para poder tener esta condición de responsables. Y esto ha generado también, como tú bien lo dices, que las únicas personas que puedan pagar una estancia infantil son la gente que tiene un poquito más de dinero, porque tú bien dices, el estatus económico no es para todos. Pues no, y si aplicamos esta herramienta de interseccionalidad, pues veremos que entonces se van sumando otras opresiones y otras desigualdades. Entonces estas niñas y niños que además de tener estas condiciones económicas desventajosas, no tienen quien las cuide, que además hablando... Pero ¿por qué esto es algo que tiene que ver con el interés superior de la niñez? ¿A qué tienen derecho las niñas y los niños cuando estamos hablando de esto? Y vamos a hacerlo así un poco didáctico, doctora, para quienes digan, bueno, ¿y de qué están hablando? ¿Qué tiene que ver esto con los derechos de los niños de La Llave en Quintana Roo? Fíjate que tú lo acabas de mencionar. Cuando se habla del interés superior de la niñez, es el gobierno... Todas las dependencias y las instituciones están obligados a corresponder y cubrir las necesidades de todos y cada uno de las niñas y niños y adolescentes. Cuando me dices el interés, sí, porque la misma ley, desde la Constitución, desde la Convención de los Derechos del Niño, marca que no son solamente sujetos de protección, son sujetos de derecho. Desde el momento mismo en que los veamos como protección, únicamente vamos a cubrir con ciertas consideraciones y ciertas necesidades de ellos. Pero cuando se habla y se ve con esta perspectiva de que son sujetos de derechos desde el mismo momento que nacen, así como cualquier adulto, estamos obligados a cumplirles esas necesidades en los que sí o sí tenemos que corresponder para eso. En este sentido, Aide, lo que yo quiero marcar muy bien es de que si sabemos que la problemática de la infancia en nuestro municipio es esa condición misma de que seguimos impulsando y seguimos arrojando a las mamás de que les entreguemos una llave a nuestros hijos para que ellos se hagan responsables. Entonces, si ya vimos que la estadística está así, nuestra obligación es cubrir las condiciones para que existan instancias especializadas para que estas niñas y niños no estén solos en sus casas. Qué importante lo que dices, doctora, porque para esas mamás que se sienten culpables, tal vez algunos papás también, pero sobre todo las mamás que se sienten culpables de dejar a sus hijos, sí, porque los papás todavía no entienden que también son de ellos, algunos papás, ¿verdad? Algunos papás, mira, la gran mayoría se generan en esta condición de proveedores cuando están con la esposa y los hijos, pero cuando la mujer está sola, que en su gran mayoría las mujeres que están solas buscan las condiciones para salvaguardar a sus hijos mientras están trabajando y como tú dices, se sienten culpables porque no tienen el tiempo de estar con ellos o protegerlos buscando las medidas para hacerlo porque tienen que ir a trabajar todo el día para cubrir las pocas necesidades que se puedan tener porque hoy en día cada vez las cosas están mucho más caras. ¿Qué les dirías a esas mujeres que se sienten culpables? Con relación primero que no se sientan culpables porque desafortunadamente nuestra responsabilidad y nuestra alta condición de ser mamás nos obliga a proteger a nuestros hijos de esa manera. Entonces, es parte, no quiero decir que sea una costumbre tampoco, porque tampoco lo quiero marcar porque las costumbres luego se hacen leyes. No quiero marcar que sea costumbre o que se acostumbra a que esto esté sucediendo. Esa culpabilidad de decir estoy dejando solos a mis hijos, yo creo que aquí tendríamos que corresponsabilizar también a las instituciones. Las instituciones o el gobierno están obligados cuando ya se ve de todas las estadísticas, tú lo acabas de decir, para planear necesitamos estadísticas, diagnósticos
y componentes. Entonces, si ya notamos que en nuestro municipio hay un alto índice de niños que se les determina como niños de llave, entonces buscar las estrategias y los instrumentos para poder acortar esas estadísticas, porque después de ahí vienen otros efectos más graves. El hecho de que estén solos en casa, tengan que salir a buscar alguna situación porque les dicen, no salgas, ponte seguro. Uno, no es seguro que estén ahí por las condiciones de la vivienda. Hemos visto cómo se han incendiado casas porque, bueno, pues algún accidente, y ahí los accidentes empiezan en la casa. Se queman, meten algo que no debe de hacer en el enchufe, se caen, se fracturan. Entonces, ahí tenemos una condición grave por los efectos mismos de haberlos dejado encerrados en casa con su llave. Y eso creo que también es parte de la preocupación de todas las madres cuando dejan a sus hijos solos. O le dicen a la vecina, ve a echarle un ojito a mi hijo, pero pues las vecinas tampoco son responsables o partícipes de esta situación familiar, ¿no? Entonces, cuando bajamos esta condición, vamos empujando a otros efectos. De acuerdo a la edad y a las condiciones de cada niño que vive solo en su casa y que tiene a su hermanita o su hermanito también en casa, son víctimas muy frágiles de la delincuencia. Víctimas muy frágiles o sujetas a tener otro tipo de violencia sexual, física y otras condiciones. Y eso es lo más grave que no se está visualizando bajo estas condiciones, Aide. Y que no es culpa de las mamás, es por supuesto que no. Del Estado y de los gobiernos que no están haciendo lo que es su obligación. Y es importante decirlo así porque ya estamos prácticamente en campaña, o sea, campañas adelantadas para renovar gobiernos hasta el siguiente año. Pero bueno, ya están desatadas y desatados las y los candidatos. Entonces, si tomamos conciencia, por ejemplo, de lo que estamos conversando con la doctora Yara Faride Briceño Chablé acerca del interés superior de la niñez, de que las niñas y los niños tienen derecho a ser cuidadas y cuidados, a tener actividades extraescolares, artísticas, a tener derecho a la salud, a una vida libre de violencia, etcétera. No es solamente trabajo de las mamás, ni tampoco de los papás, ni de las abuelas, que esa es la otra, se les dejan las niñas y los niños a las abuelas, cuando ya las abuelas maternaron, criaron, se la pasaron trabajando, al fin pueden descansar y entonces ahí va otra vez la carga de tarea de cuidados a las abuelas. O sea, al parecer en este sistema político y económico a las mujeres siempre nos tienen que tener trabajando gratis hasta el día de nuestra muerte y eso es completamente injusto y es una chamba que debe hacer el Estado y para eso están nuestros impuestos. Si tomamos conciencia de eso y le exigimos a los gobiernos que cuiden a las niñas y a los niños, esto puede. Estoy conversando con la doctora Yara Faride Briceño Chablé sobre estos temas que nos atañen a todas, a todos y todes. Estamos en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo. Y este tema, la verdad es que me parece fundamental, el cuidado de las niñas y de los niños, el interés superior de la niñez. Y para eso estoy conversando con la doctora Yara Faride Briceño Chablé. Y también les quiero comentar que ella ha desempeñado un profundo compromiso en la protección de los derechos humanos y la atención a poblaciones vulnerables. Ha liderado espacios clave para la seguridad y el bienestar social en la región. Ha sido directora de la Casa Hogar Ciudad de las Niñas y Niños a nivel estatal, también directora general del sistema DIF en Playa del Carmen y directora del Centro de Atención a Víctimas de Violencia, lo que la convierte en una voz fundamental para entender los retos de la justicia familiar, las infancias y la prevención de violencia de género en nuestro estado. Doctora, desde tu experiencia, ¿cuál es el perfil de las violaciones a los derechos de las niñas y los niños? ¿Cuáles son los que más se repiten en Playa del Carmen? Híjole, cuando hablamos de perfiles, sabemos que son características muy marcadas en esta situación.
Me voy a ahondar un poquito más. Primero quiero comentarte algo que dejaste en el bloque anterior, que nosotros pagamos nuestros impuestos. Sí, pero también hay una coparticipación estatal y nacional. Nuestro municipio está obligado una vez a detectar estas irregularidades y estas necesidades y estas situaciones sociales para el efecto de poderlo planear dentro de su plan de desarrollo municipal. Por eso es que se deben hacer sí o sí estos diálogos ciudadanos. Sabes que cuando se realiza un proyecto, una actividad o un programa, debemos de socializarlos. No se debe de planear desde arriba, se debe de considerar, y hay algo más importante. Fíjate que siempre que se planea, se hacen a lo mejor foros infantiles, congresos infantiles, pero en ese momento, Aide, me atrevo a decir que sí, sacamos numeritos, los entrevistamos a lo mejor. Y una vez que tengamos esos numeritos, ahí te da la pauta de saber qué necesitan las niñas y los niños y nuestros adolescentes en el municipio. Entonces, por eso cuando decías, pagamos nuestros impuestos, sí, pero hay una coparticipación estatal y federal en el que una vez que tengamos estas estadísticas, ampliarlo dentro de nuestro plan, pero además requerirlo. Porque si ya sabemos que hay una situación grave con la niñez, si estamos viendo que las estadísticas nos están hablando, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, pues cubrir estas necesidades buscando una política pública inmediata, si las estadísticas están hablando que tenemos un nivel a la alta. Acuérdate que vivimos en un Playa del Carmen en crecimiento, en donde sí o sí, cada vez que viene un turista, se enamora de nuestro municipio y se queda. Y son esas estadísticas que van subiendo porque además traen a su familia, traen a sus hijos y incrementamos la población. Entonces estamos en un desajuste de desarrollo urbano en donde sí o sí también tenemos que poner atención. Eso fue lo de tu bloque anterior. Y cuando me hablas de perfiles, dime. Sí, pero es que eso lo sabemos desde hace décadas, estimada doctora. Sabemos el crecimiento, sabemos la problemática de las niñas y los niños. La primera vez que yo escuché el término de niñas y niños de la llave fue hace más de 20 años. Y eso no ha cambiado, eso ha empeorado. ¿Por qué? ¿Tú cómo te lo explicas? Porque no hay un interés en poder resolver estos temas. Cada vez que viene un gobierno se fija en un tema en específico. Turismo, mujeres, pero tiene mucho que ver el liderazgo. Si tú dices, esta vez vamos a cubrir todas las necesidades en el tema de la mujer, ¿cuántas veces se genera recurso para el Instituto Nacional de las Mujeres? Y eso permea a nivel, lo vamos homologando a todos los estados. Pero si viene otra persona y dice, esta vez no quiero ponerle interés a la mujer, vamos a quitarle recurso a las instituciones, ahí entonces ya empezamos a cojear. Ahora, si tú dices que nuestro municipio tiene aspectos importantes económicos como es el turismo, entonces sabes que del turismo se consideran ciertos recursos para el efecto de que esto permee. ¿Por qué no podemos dividir nuestro municipio de la carretera federal para la parte turística, que es donde quieres que se vea bonito, donde llame la atención? Pero si vemos de la carretera federal para allá, es un mundo completamente diferente y no nos estamos enfocando a ese interés que requiere la ayuda inmediata. Y como tú dices, no es la primera vez que lo escuchamos, ya tiene muchísimos años que lo escuchamos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Entonces no hay un interés para resolver las necesidades del ayuntamiento y del municipio. Pero no es de ahorita. También, no es de ahorita, son de muchas administraciones que, dependiendo del interés y del tema, es lo que se va enfocando a la situación. Yo lo voy a plantear de otra manera. No hay interés en que las niñas y los niños estén bien. Eso, así yo propongo que lo veamos así. Es decir, hoy por hoy las niñas y los niños son la población más vulnerable, más lastimada. Están ocurriendo cosas terribles contra ellos. Hay noticias de consecuencias de la criminalidad, donde incluso han fallecido por impactos de bala. Claro. Eso está ocurriendo hoy en nuestras ciudades. No hay interés, no les interesan las niñas y a los niños a estos gobiernos. Pero bueno, regresemos a estas
en tu experiencia, que tienes mucha y has estado, digamos, en la primera línea de trabajo y de contacto con las familias, con las niñas y los niños, ¿cuáles son las recurrencias que tú has identificado? También es un tema educacional. Vivimos y seguimos viviendo, alguien que me diga no es cierto, que ya cambió. Vivimos en un país machista, para empezar, en donde las mismas condiciones arrojan esta violencia hacia las mujeres, y no te vas a dejar mentir, porque también ese es un tema que durante la pandemia se infló las estadísticas de violencia familiar, y ahí nos dimos cuenta entonces que nos está faltando a nosotros como gobierno ayudar. Alguien me dijo, no, doctora, pero es la obligación de los papás. ¿Para qué traes hijos al mundo si no los vas a educar? Entonces, tampoco es empujar la responsabilidad al 100% de las familias, porque si bien es cierto, vuelvo a decir, es un trabajo de coparticipación. Bueno, ya tienes a tus hijos, lo que nos corresponde a los padres es generar una educación basada en los valores y en las perspectivas de género, porque ahí vamos nosotros impulsando a los niños de siempre, no del futuro, es del presente. Una vez que tú tienes un niño, este perfil característico de la educación que tenemos para ellos es empezarlos o involucrarlos en el tema de la perspectiva de género. Caemos otra vez y tú vas a decir que sí, porque no es de ahorita. Antes era un tabú el tema de la violencia, antes era un tabú el tema de la perspectiva de género, pero ahora ya estamos en un siglo en donde sí o sí hay que visualizar estas condiciones. Entonces, regreso al tema educativo. La misma situación económica que ahora nos exigen más, que sube más, que no nos alcanza, va entonces generando esta forma educacional, con todos los efectos secundarios para ello. Durante mi trayectoria he notado que la misma educación desde casa la arrastramos hacia tu futuro y tus condiciones de vida futuro. Lo que tenemos que hacer, que porque a veces dicen, no, pues es responsabilidad de los padres educar a los hijos. Sí, pero una vez que entran a la escuela, somos copartícipes de la educación también para condicionarlos. Antes podías tú señalarle a un joven, a una niña o niño, decirle, oye, no está bien lo que estás haciendo ahorita, van con el papá, acusan al maestro, y el maestro se ve envuelto en una situación de denuncias por violencia y por la afectación de los derechos humanos. Sí, cierto. Ya ahorita lo que estamos viendo es que lo que antes era costumbre, ahora vemos que es una afectación a tus derechos humanos. Entonces vamos a empezar a ayudar. ¿Cómo garantizamos entonces estos derechos humanos, Naide? Educativos. Antes habían el interés en las escuelas de contar con un psicólogo, con una trabajadora social para identificar los casos y ayudar a los padres a enderezar estas condiciones. Pero como no hay un interés, por lo que yo sé ahorita, ya no contamos con esos psicólogos y trabajadores sociales en las escuelas. Todo tiene mucho que ver con la formación, pero tiene mucho que ver también con la capacitación. ¿Qué es lo que buscamos? Primero, los maestros están bajo estas profesión de ayudar, y te van a decir los maestros, es que a mí lo que corresponde es enseñarles de conocimiento, no de conductual, pero venimos con lo mismo, es coparticipación. ¿Y qué estamos haciendo entonces en el gobierno, Aide? Dime. Sin duda, ahora yo pienso mucho en este argumento de la educación en la casa, ¿no? Y los valores. Es que, sobre todo, de nuevo, la culpa es de las mujeres por no haber enseñado bien a las hijas, no haber enseñado bien a los hijos, etcétera. Pero no solamente se educa en casa, como bien dice, se educa también en las escuelas, se educa en la calle, educan los medios de comunicación. Y lo que predomina sigue siendo, y coincido plenamente contigo, es la educación machista. Es decir, no hemos avanzado lo que se necesita para erradicar la violencia en contra de las mujeres por razón de género. Violencia que cometen en su mayoría 98% los hombres, en contra de las mujeres, niñas, niños, pero también en contra de otros hombres. A mí me parece que todavía no lo ven los hombres, todavía no se miran en este espejo terrible, que además están cometiendo esta violencia en contra de sus propias parejas amorosas, de las madres de sus hijas e hijos. O sea, es gravísimo.
¿De quién es la culpa? Bueno, más bien, como bien dices, es una coparticipación. Yo no veo campañas en las cercanías ni tampoco en las lejanías sobre nuevas masculinidades. Eso es lo que te iba a decir. Las que hay son pequeñas, son mínimas que no llegan. Por ejemplo, hoy estamos viendo las manifestaciones de celebración de hombres por la Copa Mundial de Fútbol. Son atroces. Y yo no veo los cuestionamientos de cómo eso se traduce a los hogares y también cómo en festividades así deportivas también incrementa la violencia en contra de las mujeres en la casa. Eso lo ¿Por qué creen? Hoy en México. Sí, adelante, doctora. Lo que tú acabas de comentar sí es cierto, pero también viene con otros factores involucrados. A lo mejor sigue esta condición de celebración, porque para mí es padre, también a mí que me gusta el fútbol, pero los efectos también los traen atrás el alcohol. Entonces, lógicamente, cuando uno está muy emocionado y para celebrar, ¿por qué no nos tomamos la primera, verdad? Y eso también te genera condiciones de violencia en la familia. Acabas de decir algo importante. Si vivimos en un país que sabemos que es un país machista, ¿qué estamos haciendo y qué deberíamos de hacer en el tema de capacitación de las nuevas masculinidades? Muy poco se ha escuchado de las estancias o de las instituciones en donde tiene que ver con la mujer, y siempre lo voy a recalcar, que no tiene mucho de resultado cuando trabajamos más con las mujeres, porque con los hombres hay que trabajar. Claro. Seguimos con esta perspectiva de trabajar con las mujeres víctimas de violencia y retrocedemos y decimos, entonces cuando llegues a la casa de nada sirve que tengas tu plática, te van a volver a violentar porque va a decir, ahora ya sabes lo que es, pues te vuelvo a cambiar. Se debe de buscar las formas de involucrar estas políticas públicas dirigidas a hombres, Aide. Estas nuevas masculinidades, muy pocos hombres aceptan tomar un curso o un taller en donde saben que sí están mal, que traen una condición cultural para poderlas modificar, porque son las conductas las que vas a modificar. Se puede vivir sin violencia, pero por supuesto que sí. Pero ¿cómo nos enseñan a vivir sin violencia cuando siempre estamos acostumbrados a vivir con ella? Entonces, estas estancias o dependencias que deben de vincular directamente con perspectiva de género hacia los hombres, pues como que se sigue perdiendo y retrocedemos pasos hacia atrás. Bien, nos dijiste al principio del programa, doctora Yara Faride Briceño, tiene que ver con el presupuesto. No hay presupuesto para políticas públicas enfocadas a los agresores. Hoy la política pública en general para atender esta pandemia de violencia en contra de las mujeres está enfocada solamente en atender las consecuencias, no en atender el origen, que es justamente esta cultura machista y patriarcal, donde hay una serie de estereotipos, de mandatos, de masculinidades que ya son obsoletas y que también les hacen daño a los hombres. Les han impuesto todas estas actitudes de no expresarse, no ser débiles, no abrir su corazón, no llorar, bueno, no acabaríamos aquí de enunciar las características de una masculinidad tóxica que puede ser diferente, o sea, realmente pueden vivir mejor, no solamente para sí mismos, sino también para toda la gente que les rodea. Ahora también no lo podemos hacer las mujeres por los hombres, lo tienen que hacer ellos, eso es otra cosa fundamental. Que los hombres también tienen que comprender que hay formas de relacionarse diferentes. Entonces también el Estado tiene la obligación de hacer estas políticas públicas y enfocar los recursos a que esta, yo le llamo, ya no solamente yo, sino otras estudiosas del tema, esta pandemia de violencia en contra de las mujeres termine. Nos estamos acercando al final de esta conversación, querida doctora, se me pasó el tiempo volando, se nos están quedando muchas preguntas en el tintero, pero me va a encantar conversar contigo de nuevo. ¿Algo más que quieras agregar para, digamos, cerrar esta primera parte del interés superior de la niñez
políticas públicas? ¿Cómo crees que podría ser mejor? ¿Qué piensas que sería necesario para poder avanzar siquiera unos pasos hacia adelante? Mira, la verdad es que es un tema bastante importante, que si bien es cierto, lo que se sigue avanzando son los que estamos interesados en el tema y buscamos las formas de involucrarnos para hacerlo. Esta frase que dicen el interés superior de la niñez no es nueva. Esta frase, como dicen, es que es una frase, no es una frase, hay que aplicarlo. Y tiene mucho que ver con la educación. Ok, entonces, cuando tú veas que las niñas, los niños y los adolescentes dentro de lo que marca la infancia son sujetos de derecho, te darás cuenta que requieren de esa garantización de sus derechos. No son seres de protección. Desde el momento mismo de preguntar qué quieren, cómo lo quieren, por qué lo necesitan, alguien me dijo, pero es que si le pregunto a mi hijo, no te bañes, algo tan coloquial, y no se baña, ¿lo voy a dejar? No es así, no es la decisión tomada cuando hay alguna afectación hacia ellos. Deben de verlo de manera diferente. Es qué es lo que necesitan ellos para que ese niño, cuando le dije, ¿no te quieres bañar? Vente a bañar. Es un tema también neurolingüístico. No todos nuestros hijos son iguales y a mí me gustaría mucho algún día platicar contigo ese tema de la neurolingüística, porque lo primero que tenemos que hacer es aplicarlas en casa. No todos nuestros hijos son visuales, no son orales y son kinestéticos. Tienes que saber cómo manejarlo porque no nos educan y no nos enseñan a cómo reconocer esas características, esos perfiles de nuestros hijos para evitar la violencia. Pero desde el momento mismo que tengamos esta perspectiva de verlos como sujetos de derechos y no solamente de protección, muchas cosas en cuanto a planteamientos y políticas públicas van a cambiar sobre el interés superior de la niñez. Cuando veamos una perspectiva de género correcta, en donde no es por lo que quieran las feministas, porque así lo mencionan, es lo que quieren las feministas, no es así, es una perspectiva de igualdad en el sentido de los mismos derechos tanto para hombres y mujeres. Tú te darás cuenta que en nuestro ámbito en donde hemos tenido la oportunidad de trabajar en gobierno, no son los mismos tratos las mujeres directoras que los hombres directores, perdón. No son mismas condiciones laborales para los hombres y las mujeres. Ahí es también un error. La perspectiva de género no es que todo se basee a favor de la mujer, es generar estas condiciones de igualdad y de equidad para ambas partes. Eso es lo que nos hace falta con perspectiva, esa visión, esa búsqueda de objetivos para que se respeten estos derechos. A mí me preocupa mucho hoy en día que sigamos hablando de lo mismo y no avanzamos, porque tiene mucho que ver el interés que se tengan por los gobiernos sobre esto. No es llegar y ver, hoy vamos a hablar de este tema, solamente turismo, no, porque el turismo conlleva todo. Solo vamos a hablar del tema de mujeres, no, porque el tema de la igualdad de género y la equidad de género es un todo. Hoy vamos a ver solamente programas para niñez, para infancia, no, es un todo. Desde que empecemos a planear estas condiciones en donde todo es integral, porque una situación te llega a otra y sin esto no puedes llegar a un buen resultado, porque las estadísticas son las que hablan, Aide. Haz un buen diagnóstico para saber las condiciones, pero siempre tomando en consideración a la ciudadanía, no desde arriba, sino desde aquí abajo en donde son las necesidades. Alguien decía, vamos a traer a que no solamente se visualice la necesidad de pavimentar. No es solamente eso, viene la iluminación, la condición, la limpieza, todo, porque es una situación integral para que pueda ser sujeto de seguridad. Porque hablemos que de seguridad no solamente es hablar de patrullas, siempre se ha dicho esto, sino que de las condiciones de vivencia, convivencia, de armonía, economía, es un todo. Siempre he dicho, antes de que tú juzgues a una persona, ve las condiciones de vida que está llevándola, que venga el caos y las
condiciones porque tiene un hijo encerrado en su casa, no se puede concentrar en el trabajo le pagan menos, tiene que buscar otro empleo. Son muchas condiciones que muchas veces no se visualiza y son muchas cosas en las que me gustaría comentar, determinar y demás, porque son temas que de mucho que hacer. Así es, y temas de los que eres experta y es imperativo hablar, por eso nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias por haber estado aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, doctora. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, igualmente. Gracias y hasta la próxima. Y así llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, no sin antes darle las gracias a quienes lo hacen posible. A Diego Ramírez en la edición de video, a Erika Fernández, directora general del Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TVCUN, a Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora, Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie, en cambio el machismo mata al menos a 11 mujeres de manera violenta cada día, tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.